Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión de oración del día de hoy. Como todas las noches, hoy tenemos un pastor invitado. Quiero presentarles a todos ustedes al pastor Gino Ángel Benvenuto Vivar. Él se encuentra felizmente casado, tiene 3 hijos y 2 hermosos nietos. Es pastor oficial desde el año 1986 y sirviendo al Señor desde el año 1981. Actualmente es pastor de una de las obras hijas de Lima de Cono Norte, Callao. Dentro de la trayectoria del pastor Gino, les comparto que él ha sido director del Ministerio Evangelístico Internacional El Mundo del Encuentro con Cristo por 25 años. También ha sido cofundador del Instituto para Evangelistas Billy Graham por 10 años. El pastor Gino es conferencista y ha recorrido toda América, tanto el centro como el norte, llevando el ministerio. Les comparto, iglesia, que el pastor Gino ha plantado 11 iglesias dentro del distrito de San Juan del Lurigancho. También ha hecho obra social, como la creación de una casa hogar para mujeres y niños maltratados. También ha estado liderando 7 comedores populares para niños con extrema pobreza durante 15 años. Querida iglesia, demos la bienvenida al pastor Gino, más conocido o con el alias del dulce, y lo dulce por los niveles altos de azúcar que tiene. Pastor Gino, muy buenas noches y bienvenido a esta nuestra reunión de oración. Dios les bendiga, mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Mi nombre es Gino Benvenuto, soy pastor de la Alianza de Cono Norte Callao y amigo del pastor José Guzmán por muchos años. Hemos tenido trabajo juntos en un ministerio internacional y doy gracias a Dios por permitirme haber compartido el ministerio del Señor con Él. Ahora Él me ha encargado que pueda traerles una reflexión de la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartirles a ustedes es enfrentando situaciones imposibles. Ya que estamos pasando una situación de esta pandemia donde evidentemente ninguno de nosotros ha estado preparado para esto. Sin embargo, hermanos, creo que tenemos tantos consejos bíblicos que nos acercan a través de la palabra a esta realidad y poder tener en nosotros puertas abiertas que Dios nos permite frente a circunstancias que pareciera que no hay salida. Gracias a Dios porque en su palabra vamos a encontrar muchísimas respuestas a situaciones que podríamos estar pasando ahora. Hoy día toda la situación, estamos en el pico alto de la manifestación del coronavirus y hay mucha gente que ha manifestado la enfermedad fuertemente, otros han fallecido y esto ha generado temor en mucha gente, miedos en otra gente. Algunas personas están pensando que seré yo. Hay familiares que acaban de fallecer por esta enfermedad, muy cercanos, muy conocidos, amigos y parientes que han fallecido y otros que han fallecido son familiares de amigos nuestros. Entonces, eso inquieta mucho a la gente porque ahora les hace ver el lado, ¿no? de esta parte que generalmente no hemos querido hablar ni tocar. Cuando el ala de la muerte nos roza, nosotros tenemos una percepción totalmente diferente de lo que es la vida. Quiero compartirles este pasaje de Éxodo capítulo 14, el verso 9 al 14, que es un texto muy conocido de ustedes, sobre donde habla de la salida de Moisés y habla también de las cosas que enfrentaron ellos frente a una situación que parecía casi imposible. Dice así el texto: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron
a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés les dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a orar un momento. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra a tu iglesia bendita y Chaclacayo. Señor amado, te pedimos que seas tú quien pertinentemente hable a los corazones, al espíritu de nuestros hermanos y hermanas de Chaclacayo. Señor amado, que tu espíritu pueda abrir su mente, su corazón, para que puedan entender tu palabra, pero no solamente eso, sino también puedan ser confortados por tu Espíritu Santo, consolados, Señor, animados a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, quería compartirles este pasaje que es tan ilustrativo, que es muy conocido, eh, sobre, primero ver el contexto de lo que pasó rápidamente. El pueblo de Israel era un pueblo que había estado 400 años en esclavitud, y entonces era un pueblo ignorante, ignorando a muchas cosas. Dios llama a Moisés a hacer una tarea titánica, titánica porque iba a sacar de Egipto a un pueblo que iba a ser una nación, un pueblo que iba a ser constituido en una tierra donde fluía la leche y mucha miel. O sea, en otra palabra, era una tierra riquísima, una tierra que iban a edificar y iban a hacer y constituir una nación que sería una nación diferente a las naciones que había, que eran paganas, idólatras, eran crueles, no había respeto por la sacralidad de la vida humana, simplemente el ser humano era un utensilio para beneficios de algunas personas. Entonces Dios lo toma a Moisés para que él pueda sacar a todos estos israelitas que habían estado esos 400 años, pero 400 años como esclavos. Entonces era un pueblo ignorante, era un pueblo que quizás muchos de ellos habían perdido sus historias raíces, habían olvidado la promesa que Dios le había hecho a sus antepasados como Abraham, Isaac y Jacob, de que en ellos serían benditas todas las naciones o familias y que fundaría una gran nación, que esa nación sería el faro que alumbraría a las demás naciones, porque Dios sería el que guiaría y dirigiría esta nación. Ahora, era una tarea titánica, era una tarea grandísima que Moisés tenía que desarrollarla. Y fue así, no voy a entrar en detalles, pero al final Moisés saca al pueblo de Egipto, se van ellos porque tenían una tarea eh, de fundar esta nación, y en el camino se van tropezando con muchas cosas, el pueblo reacciona, es reactivo, se va quejando, murmurando contra Moisés. Pero es interesante que el segundo libro de la Biblia es Éxodo. Éxodo significa salida. Pero sin embargo, en este capítulo se dan unas condiciones tales que justamente pareciera que es a la inversa. No había salida. La Biblia dice que el pueblo fue llevado a un lugar a acampar, donde era un lugar aparentemente pues muy cómodo, muy protector, que estaban a la orilla del mar. Al costado había lo que la Biblia llama Pirjairot, que era una llanura, pero línea así totalmente vertical, y era una línea, era una llanura, una montaña con piedras totalmente afiladas, de manera que cualquiera que quería subir por esa montaña terminaba destrozándose y zanjando toda la piel. Enfrente de esto había lo que la Biblia dice Baal Zephón, que según lo que dicen los estudiosos, este era un lugar como un altar para dioses paganos e idólatras. Entonces tenía altares que eran muy, muy elevados, con escaleras para llegar a estas ídolos para adorarlo. Entonces era una altura muy, tenía escaleras, pero
era muy alto, muy elevado. Y el pueblo estaba acampado a la orilla del mar. De pronto vienen los egipcios, vienen a atacar al pueblo, a matarlos. La idea era desaparecer al pueblo de Israel porque estaba el faraón herido, dolido por la muerte de su primogénito. Y entonces el pueblo de Israel, cuando ve que vienen los egipcios con espadas, lanzas, con equipo y armamento bélico, significaba que venían para matarlos, no para capturarlos, sino para matarlos. Entonces el pueblo, dice la Biblia, que lo primero que hace es lo natural. Claman, dice a Dios, claman a Dios, Dios mío. Pero inmediatamente después, dice el registro bíblico, que se voltean y empieza a hablarle a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿No te habíamos dicho que mejor no nos saques? Estábamos bien allá como esclavos. O sea, ellos no habían entendido absolutamente nada de lo que Dios había planificado para ellos. Ellos anhelaban la esclavitud, pero la voluntad de Dios era que fueran liberados, fuera una nación libre, una nación que fuera de bendición, y para ser de bendición tenían que ser una nación libre. Entonces ellos estaban en el proceso, pero había cosas que en su ignorancia no entendían, y también ellos habían participado de los milagros de Dios. Ellos habían visto milagros ya del Señor, como Dios los había bendecido, les había dado alimentos, les había dado agua. Sin embargo, con todo eso, en el momento de la presión ellos se quejaron. Ahora, la actitud que ellos tuvieron es una actitud muy natural, muy humana, hermanos. Cuando uno está presionado, es reactivo y salen muchas cosas de uno. Y muchas de estas cosas pues nos llevan a estar a la defensiva, cuidarnos, defendernos, tener temor. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Miren ustedes lo que pasó, como dice salí del libro, pero en realidad Dios los había colocado en una situación donde no había ninguna salida para ellos. Si entraban por el mar se ahogaban, y habían sido esclavos por mucho tiempo, o sea, no sabían nadar. Por otro lado, tampoco podían ser alpinistas ni escalar, porque esa montaña de Pijairot era muerte segura, era desgarramiento seguro, era molerlos las piedras a ellos de una manera tal que terminaban muertos ahí. Y el otro lado era muy cansado para que pudieran huir, y rápidamente podrían ser capturados. Y frente estaba todo el desierto. No había manera de escapar. Pero es interesante y llama la atención, en medio de una situación donde no había salida, las palabras de Moisés. Las palabras de Moisés, dice él tres cosas. Miren lo que dice Moisés en el capítulo 14, el verso 15. Y Moisés dijo al pueblo, en medio de una situación de muerte, en medio de una situación de temor, en medio de una situación de espanto, Moisés les dice estas palabras. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, las palabras que Moisés dijo acá, si nosotros analizamos en el contexto que estaba el pueblo pasando, son palabras que pareciera que suenan a lata. Suenan a lata porque en realidad es como que en un dolor de muela, yo te digo que cantes, yo te digo que celebres. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo estaba con temor porque tenían miedo de ver a los egipcios viniendo hacia ellos, y venían a matarlos a ellos, venían a matar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus parientes. Entonces ellos no tenían por dónde ir, y eso obviamente, ¿qué produciría en una persona natural, normal? Miedo, temor. Pero Moisés les dice: no temáis, cuando todas las condiciones daban lugar a que uno tuviera temor, porque Dios santo, voy a morir y va a matar a mi familia. La segunda palabra que Moisés le dice también no encaja con lo que estaba pasando, porque les dice al pueblo: estad firmes. ¿Cómo pueden estar firmes cuando el hecho de quedarse quietos significaba la muerte? Ellos tenían que moverse, buscar una alternativa para escaparse, moverse para escapar con su familia, porque quedarse quieto y firme allí significaba que los mataran de una manera para ellos pasiva. Entonces, eran unas palabras que sonaban, la sazón era amargura, era de locos. Y sin embargo Moisés les dice con las palabras que Dios le había dicho: no temáis,
está firme. Y la tercera palabra que Moisés le dice es, ved la salvación de Jehová. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué veían ellos? Ellos veían Pijairot, no podían salir, veían Balsefot, no podían escapar, veían el desierto, veían el mar, no sabían nadar, y veían a los egipcios que venían a matarlos. Entonces, pero Moisés le dice, ve la salvación. ¿Cuál salvación? Si aquí lo que significaba era que iban a morir, iban a ser arrasados. Y ellos sabían que los egipcios para matar primero torturaban, se satisfacían en torturar a la gente y ver y ellos sabían que lo que hacían era agarrar a sus hijos, matarlos delante de ellos primero, y eso les satisfacía a los egipcios. Entonces cuando Moisés les dice, ved la salvación de Dios, ellos no podían ver nada. Y sin embargo Moisés le dice, ved la salvación de Dios. Acá hay un mensaje que, que es importantísimo analizar, porque esto nos habla a nosotros también, hermanos. Nos habla a nosotros sobre el temor, nos habla a nosotros sobre la firmeza, nos habla a nosotros de tener una visión enganchada con la visión y los ojos de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en situaciones donde las puertas se han cerrado y vemos a nosotros no solamente puertas cerradas, sino vemos peligro? En el caso de lo que está pasando a nivel mundial es que la gente está viendo la muerte cerca a ellos cuando ve que parientes están siendo infectados y están siendo muertos por este virus. ¿Cuál es la actitud de nosotros o la actitud de la gente? Es tener temor. Es tratar de moverse a buscar seguridad, es tratar de visualizar todo lo que pueda ayudarles para evitar el peligro. Y sin embargo, aquí nos habla de estas tres palabras que Moisés les dice, esas tres frases no parecen coherentes. Sin embargo, esto fue lo que hizo que el pueblo pudiera realmente ser salvado. No se trataba de en sí el punto era el milagro, se abría el mar y ellos pasaban. Se trataba de una prueba grande que Dios les estaba dando de carácter al pueblo para que ellos aprendieran a vivir cuando había temor, ellos pudieran confiar. Y eso es lo que Dios nos dice ahora. Mi hermano, cuando hay temor, tenemos nosotros que confiar. Moisés le dice, no temáis, en medio de situaciones donde uno sí debe tener temor. Moisés les dice, estás firme en medio de una situación que si no nos movemos podemos estar muertos, nos puede pasar algo. Sin embargo, aquí hay un contrapeso. Moisés le dice, ved la salvación de Dios. Lo que ellos veían era simplemente con sus ojos humanos veían muerte. Mi hermana, mi hermano, creo que aquí es donde nosotros tenemos que aprender a entender y escuchar la voz de Dios en situaciones como esto. Cuando Dios nos dice no temáis, Dios lo que nos está diciendo no es que nosotros lo que es natural, el temor, lo cancelemos o dejemos de tener miedo en situaciones así. No, lo que Dios nos está diciendo, porque eso es natural en nosotros, pero Dios nos dice que aprendamos a tener confianza en Él. En medio de nuestros temores, confiemos en el Señor. Dios nos está diciendo que mantengamos firmeza en que todas nuestras convicciones, hoy en día las necesitamos, toda nuestra convicción en el Señor. Todo lo que nosotros sabemos de Cristo, de su amor, de su provisión, de su cuidado, hoy día tiene que estar más cerca que nunca en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que estar firmes en el Señor, en nuestras convicciones. No podemos nosotros dar un paso atrás, sino que tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos ha enseñado. Y en tercer lugar, lo que Moisés les dice, mis hermanos, aquí en referencia a ved la salvación de Dios. ¿Qué vemos nosotros? ¿Estamos mirando las cosas como el mundo las está viendo? ¿Estamos nosotros dejándonos llevar con los consejos y los susurros del mundo para actuar como los mundanos, o estamos viendo las cosas como Dios la ve? Estamos mirando con los ojos de Jesús. En situaciones como estas, hermanos, es fácil que nos susurren las cosas del mundo, los consejos del mundo. Sobran, pero sobran. Yo recibo hoy día la cantidad de correos y WhatsApp, hermanos, de la gente y sus consejos que me dan sobre una situación así que no va con la palabra de Dios. ¿Haces caso tú a esos consejos del mundo, el susurro? Muchos consejos no son consejos
bíblicos, son consejos totalmente mundanos, son consejos que te hacen saltar los caminos más fáciles, te hacen ir por los caminos más fáciles. Cuando hablo de esto, por ejemplo, ¿qué haces tú cuando estás en una presión? Cuando estás confrontando situaciones que son difíciles y que simplemente hay una alternativa fácil. Por decir, cuando te detiene un policía y no tienes, por decir, la revisión técnica y la multa de la revisión son más de 2.000 soles. Y de pronto el policía, cuando ve que no tienes la revisión técnica que tienes que tener, tienes que llevar tu auto a revisión técnica, te dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, vamos a ayudarnos pues, ¿ya? Yo te ayudo, pero tú ayúdame también. Entonces, ya pues, dame tanta cantidad de dinero y mira, son 2.000 y tantos soles, ¿ah? Y claro, uno dice, pucha, 2.200 tantos soles. Y si le doy 100 solcitos, me evito 1.900, 2.100 por 100 soles. Entonces, el camino fácil es agarrar y vender tu primogenitura dándole los 100 soles. ¿Qué haces tú ante eso? Pero el mundo te dice, no seas sonso, hazlo, porque mira, pues después vas a estar enganchado con más de 2.000 soles. Así que hazlo, hazlo. Pero tú como hijo de Dios, con tu convicción, con tu firmeza, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Moisés le dice, ved la salvación de Dios. Mira las cosas que hay bajo la perspectiva y la visión de Dios. Porque acá hay promesa, mira, hay promesa. No temáis, estad firmes, ve la salvación de Dios. ¿Y qué viene después de esto? La Biblia dice que aquí Dios va a actuar. Miren, me gusta este texto 14:14 donde dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aprendamos a mirar bajo la sombra del Omnipotente y bajo la visión del Omnipotente. ¿Qué veía Moisés que los demás no veían? Moisés veía, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El pueblo aterrorizado porque venía la cantidad de egipcios. Moisés miraba con los ojos de Dios y veía todo el pueblo de Egipto, el ejército egipcio muerto, ahogado, desaparecido. ¿Por qué? Porque Moisés estaba canalizado con los ojos de Dios, con la visión de Dios. Y eso se usa, hermano, para todo en la vida. La visión que Dios te da, tiene que ser canalizado con tu visión. Tienes que tener la mente, el corazón, el alma bien enganchado con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esto, que la promesa que Dios nos hace, que nosotros debemos, dice acá, perdón, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, es la verdad. Nosotros no peleamos. El que gana y vence la batalla es Dios. Dios nos manda, hermano, a ejercitarnos, pero al final el que pelea la batalla es Dios. Se habla mucho, por ejemplo, no, que vamos a guerrear, hay batallas, que vamos a hacer esto, y se aplica, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla acerca de las huestes, ¿no? Miren, ustedes dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cómo es eso, hermano? Se habla de la guerra, la batalla. Algunos dicen, vamos a tener guerra espiritual, ¿no? Pelea. Pero la verdad, hermanos, que nosotros no podríamos pelear con ningún tipo de gobernadores de este tipo, de este calibre, porque nos hacen puré, nos hacen polvo. Esa es la verdad. Ahora, se habla mucho, hermano, de que vamos a guerrear. ¿Pero qué vamos a guerrear? El que gana las batallas por nosotros es el Señor. La Biblia dice, y miren ustedes que la Biblia dice que la armadura consiste en la verdad, la justicia, el evangelio de la paz. Dice acá también escudo de la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de unas armas que tienen que ver no tanto con la guerra con otras entidades
o enemigos, sino tienen que ver con nosotros, que nosotros tenemos que estar firmes con estos elementos. Pero miren ustedes lo que dicen en 1 Pedro 3:22. En 1 Pedro 3:22 dice estas palabras. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, Jesús tiene una autoridad donde todos estos, incluidos estos espíritus y gobernadores de tinieblas, están sujetos a Jesucristo. Entonces, ¿de qué batalla estamos hablando de que nosotros vamos a pelear? No. El que pelea por nosotros es el Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué cosa? Tranquilos, hermano, mi hermana. Estas son palabras de Dios. Estas son promesas de Dios. Tenemos que mirar arriba, tenemos que mirar en las esferas celestiales y allí está Jesús que tiene toda la autoridad a aquellos que nos pueden hacer daño. El Señor Jesús tiene toda la autoridad como parar esta pandemia que tenemos acá. ¿No lo hace? Él sabrá por qué no lo hace, pero yo sigo con Jesús. Yo estoy del lado de Jesús. Estamos del lado de Jesús y Él tiene control de todo y hágase su voluntad del Señor. Entonces, mi hermano, Él es el que pelea las batallas. Nosotros simplemente tenemos, hermanos, que canalizarnos igual como lo hizo Moisés y tener en nuestra actitud, en nuestra vida, en situaciones como esta, quietud. No temáis. Estad firme y ved la salvación de Dios. Estos tres puntos son fundamentales para que nosotros como hijos de Dios recordemos que el que pelea la batalla por nosotros es Dios. Sí, mi hermano, es Dios. Y Dios va a ayudarnos a enfrentar la situación que nosotros no vamos a guerrear y batallar a salir exitosos, sino Él es el que lo va a hacer. Nosotros tenemos que simplemente ser obedientes a lo que Él nos llame, hermanos. Usemos bien la palabra de Dios en todo su contexto. Y la palabra dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi hermana, yo te animo a que continúes esta batalla que se está dando, pero con el armamento del Señor. Continúes esta batalla, esta pelea que se está dando, esta situación que se está dando, mi hermano. Te animo a que lo hagas con los tres elementos que el Señor nos ha dicho. No temáis, estad firme y ved la salvación de Dios. Sea como sea, mi hermano, mira las cosas de esa manera. Actúa como Dios nos está enseñando que debemos actuar, con esa firmeza característica de un hijo de Dios. Y frente al temor, al miedo, hermano, recuerda que nuestro futuro está en manos de Dios. Pablo le va a decir a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esas son las características de un hijo de Dios, mi hermana, mi hermano. Te animo a que sigas adelante, sigue fuerte en el Señor, sigue firme en el Señor y ten ojos para que te conectes con Cristo y veas la realidad desde el punto de vista de Dios, no de los seres humanos, porque si vemos desde el punto de vista de los seres humanos, nos vamos a deshacer, mi hermana, mi hermano. Así que sigamos firme, Iglesia de Chaclacayo, en el poder de Dios, en la paz del Señor, en la firmeza del Señor y en la visión de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y sigamos adelante. Muchísimas gracias, mi hermana, mi hermano. Iglesia, muy buenas noches. Ahora continuamos con los motivos de oración. Oremos por las actividades que viene realizando cada ministerio y departamento de nuestra iglesia. Que Dios los pueda seguir guiando y guardando para continuar con su obra. Oremos por la celebración del Día de la Madre que realizaremos como iglesia el día sábado, y que sea un grato momento para las mamás de nuestra iglesia. Pidamos la guía de Dios para el día de mañana, que tendremos el reencuentro de toda la iglesia para la reunión de oración vía Zoom. Oremos en agradecimiento por la ayuda social que se ha venido haciendo y las donaciones que se han estado recibiendo para la bendición de los hermanos que lo necesitan, y que el ministerio continúe realizando sus labores con la bendición y guía de nuestro amoroso Dios. Sigamos orando en nuestras casas, iglesia. Muy buenas noches.